Bienvenido Francisco Valencia, gracias por estar en el Barcito FM. Y bueno, nos adelantamos, ya nos servimos el barcito, así que el calor. Muchas gracias, Franklin. Bueno, no sé si alguien lo va a ver más noche, lo va a ver mañana, así es que sí. Hoy se suele decir buenos días, buenas tardes, sí. Buenas noches, ¿verdad? ¿Cuántos años tiene tu ejercicio periodístico? Bueno, yo vengo en el periodismo desde el 84, 83. 83, 84. Pues sí, es que no cualquiera me puede decir eso, disculpame. No, yo sí, fíjate que yo sí creo que me siento privilegiado de haber sido parte de una generación que se entregó con todo. El Diario Latino tiene 131 años de existencia. Nosotros se las prolongamos a los 131, porque nosotros inclusive como trabajadores, cuando nos tomamos el periódico, y digo nos tomamos, es que sí, fue literal, fue literal, nos tomamos el periódico en 1989. En junio del 89, su director, que era Waldo Chávez Velasco, una eminencia en la literatura, en la política también, él le hizo, bueno, en aquel momento estaba trabajando para la democracia cristiana, y más directamente con Rey Prenda. ¿Estás hablando del 80? Estamos hablando de la década de los 80. Y Waldo fue el que puso el anuncio, Waldo Chávez puso el anuncio de este es nuestro último día de trabajo, el 30 de junio de 1989. Y nosotros, sin habernos pagado la planilla de la quincena del 30, sin habernos dado otras prestaciones que nos debían y varios aspectos, cuando vimos esa esquelita dijimos, bueno, ¿y aquí qué va a pasar? Y aquí es importante, fíjate, cuando uno está organizado. Nosotros ya habíamos organizado desde el 86, habíamos revivido, mejor dicho, gracias a Toño Velado, un viejo periodista también que se las ha jugado desde la década de los 70, se las jugó, en la guerra se las jugó también. Al final quizás no le han reconocido su trabajo, pero creo yo que es importante rescatar también el papel de Antonio Velado. Pues Antonio Velado tenía los estatutos del Sindicato de Periodistas y Similares de El Salvador. Este sindicato había sido creado en la década de los 80 con los compañeros de la Crónica, los Pinto, había una agencia de noticias de izquierda en aquel momento, en este momento creo que se llamaba API, no lo recuerdo muy bien. Y bueno, lo primero que hicieron fue organizar a los periodistas. En la década de los 80, una condición complicada en el país también. Terrible, bueno. O sea, organizar periodistas no era como que nos vamos a ver en el preso a medio mundo en aquel momento, que desaparecieron a Jaime Suárez Quemay, bueno, todo eso, las bombas al Independiente, a ver, hubo persecución, pues, como las está viendo hoy, solo que hoy estamos utilizando otros mecanismos, pero en aquel momento eran las bombas, en aquel momento era la cárcel, contra periodistas también. Y bueno, el producto de esa persecución, el sindicato quedó acéfalo. En el 86 que yo ingresé al Latino, vi las necesidades de organización y había, más que las necesidades, vi las condiciones para la organización, a partir de las necesidades que estaban. Entonces comenzamos a llegar donde los compañeros de Fenastras, Juan, recuerdo que se llamaba este compañero que fue muy fino, el apellido ya no lo recuerdo, que murió en la ofensiva en el 89, por cierto. Entonces él nos estaba atendiendo para reactivar, para formar el sindicato de Diario Latino. Ahí es donde supimos que estaba el CIMPES, acéfalo, y que estaba Toño Velado todavía, y nos conectamos y así lo sacamos digamos a flote el sindicato. Y luego la estrategia, una vez hicimos el sindicato general, comenzamos a hacer subseccionales. Y fíjate un detalle que eso no está escrito todavía, pero hay que escribirlo. ¿Por qué? Porque nosotros lo primero que hicimos fue hacer la subseccional en Diario Latino. Lo segundo fue hacer una subseccional en Diario El Mundo. Hicimos una subseccional en el canal 6, en el noticiero de Canal 6. Hicimos una subseccional en una radio de la hija de Duarte, la Radio Horizonte se llamaba. Y no recuerdo qué otro medio hicimos, pero hicimos varias subseccionales y esa era la estrategia. Obviamente
no solo por la cuestión de carácter económico, de carácter laboral, sino que también de carácter político. Porque quienes formamos, por ejemplo, la primera junta directiva del sindicato, el 60% estábamos organizados. Yo por lo menos en el latino, toda la junta directiva era gente que influenciábamos a través del ¿Y qué es lo que del teníamos? PRTC. ¿Y qué es lo que estaba organizado? Digamos, trabajadores o en general periodistas, trabajadores, De todo. ¿qué había? Por eso se llamaba Sindicato de Periodistas y Similares. Ah. Había periodistas y todo lo que se le todos los parecía, similares. Sí, no, Ah. la verdad es que fue fuerte el sindicato y logramos hacer, bueno, un contrato colectivo que lo firmamos en Diario Latino, que fue el primero en la historia de este país, de un sindicato firmar un contrato colectivo y muchas de los beneficios del contrato se terminaron hace 5 años por las condiciones de Latino, no porque aplicamos todas las o sea, qué buena pluma, o sea, bien hecho. Todas las cláusulas intentamos cumplirlas, incluso cuando ya no existió el sindicato. Y tu ejercicio periodístico, porque esto es un poco cómo se organiza, y cómo en esa condición, digamos, complicada, o sea que ya tenés experiencia en este tipo de cosas que está pasando en el país, pues tenés que tener, sos medio decano ya en esto de verga, o sea que también, pero fuera de la, digamos, del ejercicio el plano periodístico, ¿cómo empieza y cómo te conectas con el Colatino? Yo estaba trabajando como corresponsal en la CANF y cuando me despidieron, bueno, nos mirábamos con Jorge Armando todos los domingos en la homilía, más bien dicho en catedral, porque Monseñor hoy el San Romero dejó una especie de costumbre para el periodismo y es darle cobertura a los mensajes de los obispos, Sí, obviamente con él, ¿verdad? Los domingos. Ajá. Y entonces al morir Monseñor Romero, los otros obispos continuaron esa tónica, así que siempre los domingos había algo que decir en la homilía sobre la cuestión que estaba pasando en el país, siempre había una denuncia, ¿verdad? Y íbamos por eso, y luego había declaraciones del obispo, obviamente, y yo he continuado eso, solo que hoy, obviamente, los planteamientos del obispo en algunas cosas dan lástima, a mí a veces me da Todo vergüenza. cambia, A mí me da vergüenza, pero ha habido posiciones. Todo cambia. Pero ha habido posiciones muy valientes también. Mira, y vamos a ver, quiero que entremos un poco a que me cuentes, fíjate cómo qué es la lógica que tenemos. Es conocer un poco cómo funcionó el periodismo en ese momento, 80s, 90s, que sabemos que el país estaba en una condición bastante complicada. Y entonces, ¿cuáles son las principales características con las que el periodista y el periodismo se enfrentaba? ¿Cuáles eran las principales amenazas, las dificultades y el entorno que más o menos rodeaba el trabajo para poder llevar información a la gente? Porque lo que yo quiero ver más adelante es qué tanto se parece eso a lo que estamos pasando hoy. Pero un poco contame. Bueno, estábamos en guerra ya, ¿verdad? Y a partir de eso... Seguimos en la década del 89, 80. 80, claro, estábamos ya en la guerra y a partir de ahí, pues obviamente hay que tener presente que había toda una especie de censura, ¿no? Porque, por ejemplo, en el 89, para la ofensiva, nosotros tuvimos un censor en el periódico que decía qué sacar y qué no sacábamos. ¿Un qué? Un censor. ¿Y eso lo ponía? En la Fuerza Armada. El gobierno. El comité de prensa de la Fuerza Armada. Y llegaba un militar a revisar todas las publicaciones. No era militar. Era un político. Era un civil. A mí me sorprendió mucho. ¿Y cómo funcionaba esto? Me sorprendió mucho porque era un profesor de filosofía de la UES. No te creo. Sí. A la gran puta. Sí, no. Las cosas no cambian mucho porque hoy más o menos vamos a ver algo así. Ojalá y un día lo viera. Se me olvidó el nombre de él, pero era un profesor de filosofía de la UES. Pero quiero que me contés, vamos a ver. El gobierno envió como una especie de dictarte qué sacar y qué no sacar. De editorialistas para
para quitar y poner qué es lo que debía publicar el periódico. Por ejemplo, nosotros se hizo famosa una portada que hicimos nosotros en plena ofensiva. Ahí en el Escalón destruyeron una tanqueta. Sí. Y entonces esa foto la teníamos nosotros. Para publicar. Esa era la de portada. La madera. Sí, sí. No, sí, la de portada, en la página 1. Sí, la página principal. Y entonces de Coprefa nos hablaron para decirnos que que esa foto no estaba prohibido publicarla, que publicáramos cualquier cosa. Y no podías, o sea, no tenías... Y entonces, ¿qué hicimos nosotros? Dejamos el espacio en blanco y le pusimos censurada. ¿Ah? Claro, y no le hablaron el aire también. No, pues claro, pues sí, claro. Pero ¿qué era eso? O sea, ¿cómo funcionaba? Te ponían un comisario del aparato de gobierno ahí en el periódico. Y ese comisario iba a donde el periodista o a vos como director conmigo le decía, directamente. Mire, esto no, esto sí, esto no. Y ustedes no podían hacer nada, simple y sencillamente acatar la orden. Igual, en otra ocasión nos censuraron un comunicado no sé si era del MNR o de Convergencia Democrática, pero de uno de esos partidos que ya estaban legalizados. Acordate, en el 89 se legalizaron porque iban a participar en elecciones, pero igual nos prohibieron publicar ese comunicado, y entonces le pusimos nosotros ahí censurado también. Y eso pasó, pues. Y lo más grave que a nosotros nos pasó fue en el 91, el 8 o 9 de febrero del 91, que en horas de la noche, nosotros nunca habíamos tenido vigilante nocturno, y en horas de la noche llegaron sujetos de civil y entraron, pusieron bombas incendiarias y rociaron gasolina, y el periódico estuvo prácticamente fuera de funcionamiento 3 meses. Sin embargo, nunca dejamos de sacar el periódico. Era así de claro, o sea, que llegaban y o no lo identificaban de dónde venía, o era así claro que había... Fue en horas de la madrugada. Fue en horas de la madrugada, y uno lo reconstruye a partir, por ejemplo, yo guardo, conservo el boletín que sacó el Coprefa, dando detalles de cómo habían llegado los Otra historia. No es la misma historia, pero ellos la sabían mejor que como nos la habían contado a nosotros. Pues sí, habían sido ellos, pues, ¿verdad? Y que fue una cosa dolorosa, obviamente, porque fue un ataque directo, parecido al que le hicieron al Independiente, parecido al que le hicieron a la Crónica a principios de los 80, ¿verdad? Que intentaron destruirlo de esa forma. Nosotros intentaron destruirlo de esa forma también. Vamos a ver, la operación era administrar y controlar absolutamente lo que dijera la prensa. Fíjate que ¿O habían tiritos que se les salían? En este caso, digamos que no fue permanente. Estamos hablando de la ofensiva. Fue para la ofensiva. Pero luego vos, por ejemplo, si querías ejercer tu trabajo de forma libre, era bastante complicado. ¿Por qué? Porque para ser periodista, imagínate vos, tenías que tener un carnet del Coprefa. Todos los periodistas andábamos carnet de Coprefa. ¿Y el que no tenía? Del Comité de Prensa de la Fuerza Armada. No tenía acceso a nada. Y quien no lo tenía no podía ejercer el periodismo. Es que es una cosa terrible. Yo no sé por qué los compañeros eso no lo ponen como una denuncia de lo que pasó en aquel momento. O sea, el carnet del medio no valía, porque el que valía era el de Coprefa. Claro, yo lo utilizaba también. ¿Por qué? Porque si íbamos fuera, vos no enseñabas el carnet del medio, enseñabas el carnet de Coprefa, y el soldado o policía creías que era de Coprefa. Eso me pasó. Te daba una anécdota. Cuando liberaron a Nidia Díaz y a cerca de 40 compañeros presos políticos que estaban en Mariona, yo estaba en la Radio Nacional. Estamos en el 85, yo estaba en la Radio Nacional, y me destacaron ahí en Mariona. Y entonces yo ahí conversando con los presos políticos y toda la cuestión, hubo un momentito que los presos, sobre todo Mauro era el segundo al mando de la FAL, del PC. No sé cómo se llamaba Mauro, el nombre legal. Hugo ¿qué? Bueno,
Mauro era el segundo del PC, el segundo, y había caído y estaba preso, y era uno de los que iban a liberar. Y como él era de la comandancia, era el máximo, dice, bueno, y este, en un momento dice, bueno, y este, ¿por qué anda tan libremente aquí con todos los presos políticos y tomando? Entonces llegaron unos compas, amablemente, y me dijeron, mira, ¿y qué onda vos? ¿Qué andas aquí? ¿Por qué con tanta libertad y por qué solo vos? Y claro, yo enseñé mi carnet de la radio, pero además estaba de Coprefa. Ah, no, vos sos de Coprefa. No, hombre, no soy de Coprefa. Y menos mal que yo, para entrar a esas cosas, yo siempre informaba a mi responsable del PRTC. Y yo sabía que ese día también allí habían 3 compañeros del PRTC que iban a estar libres, sobre todo un hondureño. Y yo llevaba la misión de darle un mensaje al hondureño para decirle que no se fuera para WhatsApp, como fueron todos, sino que él tenía que irse para Panamá y de Panamá para Cuba. Alguna misión iba a cumplir. Entonces yo lo fui a buscar, hablamos, fue el primero, lo primero que hice fue ir a buscarlo a él y le pasé todas las instrucciones que me habían dado a mí del partido, y él fue que llegó donde hubo decirle, no, hombre, es compa, él es de los nuestros y ha venido. Entonces ya me dejaron libre. Sí, tenía plan ya de me dejaron libre. También, no, hombre, lo difícil fue que cuando ya lo fueron liberados, y a la Nidia y a Graciela, que era la otra compañera, que las dos eran del PRTC, que iban a sacar en libertad ese día, por el canje de Inés Guadalupe Duarte. Entonces, la llevaron allí al penal, a La Esperanza. Y yo viví ese momento, sí, y le hicieron ¿cómo se llama? Bien representativo. El saludo militar que le hicieron ahí. Bueno, viví todo eso yo. Y entonces recibí una instrucción de uno de los que estaban ahí: mire, todo eso que usted ha hecho me lo va a entregar, las grabaciones y los rollos, me los va a entregar porque el Coprefa va a administrar esa información. No, hombre, ahí estaba María Julia Hernández, porque ella acompañó a Nidia y acompañó a Graciela de cárcel de mujeres a Mariona. Y le dije, mire, licenciada, esto y esto me pasa. Así que quiero entregarle estos 2 rollos y estos cassettes. Por favor, se los entrega a Raúl Beltrán Bonilla. Desde entonces somos cheros con Raúl Beltrán Bonilla. ¿Y qué hice yo? Le metí más rollos y me puse a tomar cualquier cosa. Pero lo que yo había tomado, que creía yo que valía la pena, inclusive para la memoria histórica, para los ¿Y cuál era el riesgo de no obedecer esas decisiones, digamos, más autoritarias que tenían en ese momento el régimen, de cara a la prensa, sobre todo? ¿Qué pasaba? Te podían procesar. De hecho, yo entré a Latino con la figura de periodista político. Claro, por mi experiencia en la agencia, porque manejaba también los temas políticos, porque una cosa así, y es una de las cosas que creo yo que los periodistas a veces nos faltan, porque aprendemos las técnicas, pero no aprendemos otros factores que son importantes para conocer la realidad nacional y para el contexto. A mí bueno, yo nunca tuve problemas por el tema de contexto. A veces creo que abusé, pero digamos, en la dirección de hacer una cosa que la gente no entendiera muy bien, había que trabajar mucho con el contexto. Bueno, y en la universidad nos enseñaron características que podrían definir ese trabajo en esa época, el trabajo del periodismo, condiciones, digamos, en general, así, características que vos me puedas decir, mira, esta era más o menos la condición en la que trabajamos. En primer lugar, había que tener claro que era un trabajo peligroso. De hecho, el periodismo sigue siendo un trabajo peligroso. En este momento, por ejemplo, los periodistas que el presidente ha definido como muy incómodos o como sus adversarios con nombre y apellido, esa gente corre peligro. O sea, eso hay que decirlo. No duermen tranquilos. Esa gente no debe dormir. Sí, los compañeros no duermen tranquilos. Que van a hacer bien su trabajo, lo van a hacer bien porque es así. Yo creo que uno, independientemente a los peligros que se enfrente, el trabajo debe hacerlo bien. Y yo por lo menos sé que la gente de la presidencia está dando seguimiento a lo que uno escribe, lo que uno dice. Yo no tengo temor a escribir lo que escribo. Yo creo que es necesario hacerlo,
porque tenemos una responsabilidad. Y hoy que estamos en los tiempos del periodismo de explicación, hay que explicarle bien a la gente, y para eso hay que incluso apartar el temor, sin querer decirte que uno es superhéroe y no tiene miedo. Claro que tiene miedo. Pero yo, antes de irme a esto, porque te estás pasando un poco, pero quiero que me hagas una descripción más general de cuáles eran las 5 o 6 características que vos veías en ese momento, porque quiero ver si los podemos ir haciendo un ejercicio comparativo, más o menos. Mira, en primer lugar, vos no podías hacer un ejercicio libre si estabas supeditado a un carnet de COPREFA, por ejemplo. Vos no podías hacer un periodismo libre si también tu director o tu editor te decía, mire, se está pasando, bájale un poquito. Eso sucedía. O cuando, por ejemplo, las agencias de publicidad decían, no, mire, ese tema por favor no lo saquen. Lo otro que también era grave es que si un día te encontraban, por ejemplo, en algún lugar con gente de izquierda, te podían capturar, te podían meter preso. Yo te iba a contar lo de Paco Campos. A Paco Campos, que era fotógrafo del Mundo en aquel momento, además era socorrista de Cruz Verde, estuvo preso, estuvo desaparecido un par de días en la policía de Hacienda, porque alguien le puso el dedo. A mí me pusieron el dedo también, pero a mí quien me salvó fue Waldo Chávez Velasco. Esto fue antes del terremoto de 1986. Me llamaron del Estado Mayor un día como a las 11, que el coronel Araujo, nunca voy a olvidar ese nombre, el coronel Araujo quería darme declaraciones por un lío que estaba enfrentando, y llegué al Estado Mayor, y cuando llegué ahí pregunto a la secretaria por el coronel Araujo y digo, mire, te enchucharon inmediatamente. Me está esperando la mujer sorprendida, ¿va? Digo, no, miren, mi coronel no lo ha citado. Claro, cuando me dijo eso, pum, el corazón, ¿verdad? Algo pasa aquí. Claro, justamente después que yo salí. Literalmente podían desaparecer. Sí, cuando yo salí, venía un grupo de oficiales junto con la Michelle Salinas. La Michelle Salinas era una desertora de la RN que estuvo en Las Comadres hasta el 85, pero cuando ellos la mandaron a un esfuerzo militar aquí por Huizúcar, cayó en una emboscada y comenzó ella a delatar, y ella me delató. ¿Y cómo me conoció ella a mí? Porque yo era del PRTC y ella era de la RN. ¿Cómo me conoció a mí? Porque yo era el responsable del partido ante el Comité Internacional de la Cruz Roja y la Comisión de Derechos Humanos, la Comisión de Derechos Humanos estaba, y la Comisión de Derechos Humanos no gubernamental. Entonces, cuando había alguna captura, yo la buscaba a ella, decirle, mire, esto y esto ha pasado aquí. Entonces me conocía, y ella me delató. De lo que ¿Qué me salvó? Me salvó Waldo. Me agarraron. Los conectes. Me agarraron, Waldo Chávez Velasco, el director, me agarraron, me llevaron a un cuarto más grande que me sentaron en una silla como la que estoy aquí, en un barcito sin barcito, y había un vidrio por ahí, y cada vez llegaba alguien a mirar. Yo lo sentía, y un par de veces abría una puerta para alguien asomarse ahí. Claro, en ese momento quizás habrían sido media hora, pero yo sentí que había pasado toda mi vida ahí, porque repasé toda mi vida. Y entonces mi pregunta era, ¿me van a desaparecer? ¿Me van a llevar a la cárcel o a dónde? Pero al rato puede irse. Y yo allí ya valiente, bueno, yo no me puedo ir porque si no me dan mi equipo, mi grabadora, mi carnet de COPREFA, todo, el de COPREFA no me lo volvieron a dar desde esa fecha, por cierto. Y lo que había pasado es que a Waldo le dijeron, lo identificaron que era un comandante de no sé qué, y por eso lo retuvieron. Pero Waldo dijo, no, ¿cómo va a ser guerrillero si es el mejor periodista que yo tengo? Tengo esa dicha de que Waldo lo dijo. Y él me defendió, y por él me liberaron. Porque además Waldo tenía todo un trabajo con la Fuerza Armada. Todo el COPREFA y toda esa cuestión fue también en realidad, todo un sistema de comunicación bien consolidado. Creación de... Pasando entonces, lo que te quiero decir es que como periodista, bueno, y hubo varios periodistas, que aquí recordemos, hay cerca de 20 periodistas asesinados
toda la guerra. Este es el legado de ese proceso. En toda la guerra civil. Ajá. El periodista capturado, como te decía, Paco Campos. Ahí está Luis Galdames. Y ahí metes cámaras. Luis ahí Galdames, gente que se Luis Galdames, un gran sí. fotoperiodista salvadoreño, un artista también del CENAR. Tiene un brazo Sí, lo conozco, Luis, destruido porque ahí le cayó una bala de un fusil de la Fuerza Aérea Salvadoreña. Iba en una moto con Roberto, bueno, recuerdo el apellido de Roberto, que fue fotógrafo nuestro en Diario Latino, y ese día que le dispararon a ambos, estaba trabajando, no sé si con Afran Preso, una agencia internacional. Roberto murió. Trabajar con una agencia internacional no te daba mayor cobertura tampoco. No, cuando te enfrentabas a algo como eso. pero ayudaba, porque eran bien organizados. Debo contar una experiencia. Tuve 2 experiencias de ese tipo, y gracias a ESPECA, por ejemplo, así eran las siglas o el acrónimo de la Asociación de Corresponsales Extranjeros en El Salvador. Gracias a ellos, por ejemplo, nos liberaron en 1987, cuando Leonel González y Fermán y otros miembros de la Comandancia General Ampliada dieron una conferencia de prensa en San Juan de la Cruz, en Chalatenango. Fuimos a esa conferencia, pero cuando regresamos, ya no recuerdo por qué pueblo pasamos, ahí estaba el ejército, nos detuvieron y nos llevaron a la 4ª Brigada de Infantería. Ahí estuvimos hasta las 1:30 de la mañana. Sin ninguna explicación de nada. Sin ninguna. Nada más nos capturaron porque sabían que habíamos estado ahí. Claro. Y éramos como 20, creo, los capturados. Ahí estaba Mauricio Funes también, porque estaba trabajando para el Canal 12. Y fue la gestión que hizo directamente ESPECA para que nos liberaran. Y nos liberaron como una gran presión. Claro, una gran presión. Entonces nosotros, por eso a mí me gustaba andar siempre con corresponsales extranjeros, porque tenías algún nivel de respaldo. Sentía seguridad con ellos. Además te transmitían alguna experiencia. De esa descripción, digamos, de esa lectura que nos has hecho, ¿qué de eso podemos encontrar ahora? En este momento, pasemos del 80 y vengámonos ya yo siento que hay peligros. Como siempre, estamos hablando del periodismo. Hay que decirlo también. El periodismo siempre va a enfrentar peligros. Y si no, los que estudian, por ejemplo, desde 1658, cuando se da la Revolución Gloriosa en Inglaterra, lo primero que hacen es abolir la censura. O sea, la censura es histórica, ¿no? Sí. La persecución del trabajo periodístico es histórico. Y cualquiera diría que desde qué época que se anuló la censura ya no existe. Pues claro que va a existir siempre. Entonces, es un deber del periodismo, es un deber de los periodistas estar luchando siempre contra todos aquellos tropiezos a la libertad de prensa y a la libertad de expresión. Y hoy estamos enfrentando esa situación, claro, con nuevos mecanismos, con nuevos métodos, con nuevos modelos. Por ejemplo, el tema de las redes sociales. Aquí ha pasado algo grave, pero yo creo que como estamos desorganizados, porque nuestras organizaciones quizás están haciendo, las organizaciones están haciendo un trabajo bastante analítico, es cierto, pero no de calle. Y nosotros, por ejemplo, con el sindicato en los 80, del 86 al 89, hicimos marchas, salimos a la calle, salimos a protestar. Por ahí anda una foto, me la mandaron hace poco con una manta en la que íbamos Roxana Lemos, el que acaba de morir, Joel Burgos. No, hombre, ese era un niñito siempre. Era de mi época también, ese. Sí, que sí. Pero hoy anda en otros. No te deslices, seguir donde ibas, no te distraigas. Ahí estamos con esa manta, salimos a protestar por la muerte de un compañero. ¿Crees que se está generando ese clima hoy en el país? Yo creo que los peligros, como te decía antes, siempre han existido, pero hoy están a la orden del día y muy preocupantes. ¿Por qué? Porque si bien, bueno,
Hubo un policía, acordate, que le dio una bofetada en la cara a un periodista. O sea, un periodista Eso a Beltrán. Eso es grave, la verdad. Sí, eso es grave. Luna. Y ya se atreven a hacerlo. Sí. O que le quitaron la cámara. Eso es grave. En el periodismo eso es grave. Quien no lo ve así está perdido. Y eso ya ha pasado. Y está pasando aquí. Y luego, cuando te crean ese odio, eso es lo más grave. Odio contra la prensa, odio contra los periodistas, odio contra el periodismo incómodo. Eso es peligroso, porque la acción física peligrosa contra el periodista a lo mejor no te lo puede cometer un funcionario, o un policía o un soldado, pero sí cualquier loco fanático. Eso es grave. Ese día que golpearon a Beltrán del periódico, el presidente de CEPA, Anliker, el de aduanas, ¿es verdad? De aduanas, sí. No. El de aduanas. Anliker es de no, CEPA. el de Anliker de CEPA, el de aduanas. Cucalón. No me acuerdo, Cucalón. Cucalón. Y otros publicaron en sus redes sociales declarando patriota a ese policía que había pegado el puñetazo al periodista. Eso es lo peligroso. Se está generando eso, y esa es una aberración, y eso es un atentado a la libertad de prensa y expresión en el país. Y eso es peligroso. ¿Por qué? Porque esa acción puede ir en aumento. Otro día no va a ser una bofetada, o que te van a tirar la cámara. Volvamos un poco, digamos, en los últimos años, que de alguna manera se ha hablado de que hemos tenido en el país un proceso democrático, tierno pero creciente, que se va acostumbrando, se va adaptando. ¿Qué cambios positivos vistes tú en materia del plano del periodismo, de la profesión del periodismo, de la posibilidad de que se le dé acceso a la información a la gente que esté informada? Uno, creo yo, de los grandes logros después de la firma de la paz en el periodismo fue precisamente todo esa innovación que hubo en el periodismo. Yo recuerdo un editorial de la Prensa Gráfica, no sé si fue en el 93 o el 94, pero aceptaba que debido a la presión del poder, muchas cosas se las callaba. Okay. Sí, lo aceptó. Aceptaron censura. Lo aceptaron. Que aceptarlo ya era un logro. Sí. Ya era un logro. ¿Por qué? Porque se suponía que en este país siempre la libertad de prensa se respetó. Hoy lo dice Félix Ulloa, el vicepresidente de la República, estuvo en un foro reciente de la UNESCO y dijo con toda, lo voy a decir, el término que para mí encaja bien es con toda desfachatez. Dijo que en este país se respeta la libertad de prensa y expresión. Sí. No lo he visto yo, fíjate. No, hombre, si tienen anulado el Instituto de Acceso a la Información, si han tirado al cesto de la basura la Ley de Acceso a la Información, si atacan a los periodistas, y aquí tenemos medios y periodistas con nombre y apellido que los han atacado directamente, y el propio presidente de la República, la humillación que hizo un par de veces a periodistas, el presidente en la casa presidencial en conferencias de prensa, no en conferencias de prensa, sino que en cadena nacional de radio. Sí, en cadena. Eso es grave, quien no lo ve así, no está entendiendo qué es esto. Y lo otro es que los troles que atacan a los periodistas, eso es atentar contra la libertad de prensa. Entonces este gobierno, pero también no puede, vigilancia, Pegasus, la utilización de ese mecanismo de espionaje a los celulares, y digamos que ese es lo más grande, pero debe haber otras cuestiones micro de espionaje contra los periodistas. Eso es grave. Entonces en este país hay amenazas. La libertad de prensa está en peligro, la libertad de expresión está en peligro. Y una de las cosas buenas que han ocurrido quizás en los últimos 6 meses, no me atrevería a pensar que más allá, pero es que alguna gente ya ha comenzado a hacer críticas, ¿sí? Se han unido las críticas, porque muchos de la gente que uno la conoce, que tiene capacidad intelectual para racionalizar el momento, analizar el momento y dar una opinión que valga la pena, que oriente,
se habían quedado callados. ¿Por qué? Por temor a que los ataque el presidente, por temor a que los ataquen en los troles los seguidores del ¿Y presidente. tu experiencia, chico, qué significa que te ataque el presidente? No, eso digamos que tenés todo el poder en tu contra. Y eso es peligroso. Hombre, si el presidente es incapaz de respetar bueno, esa cuestión de la alteridad, de respetar al otro, estás en una situación difícil en un país así. Y eso ha pasado, el propio presidente encabeza esas acciones que van en detrimento de la libertad de prensa. Y muchas veces, digamos que al final, vaya, está bien, no en detrimento de la libertad de prensa, pero sí en detrimento de la humanidad. Cuando te humilla a un periodista, sí. Te digo, eso es grave. Eso No, es grave. aquí hay una lista negra, digamos. No es lista negra, pero podríamos llamarlo. O sea, El Faro, Gato Encerrado, hoy el diario de hoy, la prensa gráfica. Bueno, Colatino, tú tuviste un zipizapa con el presidente. Hasta mentiras, dijo que me había regalado dinero. No, a mí. Es que te había mandado a resolver pisto para que pagaras y todo lo demás. Centavo mandado. Espérate, pero contame ese capítulo, ¿cómo fue eso? Resulta que nosotros, esta es otra cuestión, porque una cosa son los ataques también verbales, ¿sí?, de ese tipo, pero otras son también las acciones o los hechos. A nosotros el presidente nos retiró toda la publicidad. Y claro, cuando nos retiró toda la publicidad, ¿y qué es toda la publicidad? Esa pequeñez que nos dejó el gobierno de Sánchez Serén, que era una baratija. Una baratija, eran 4 instituciones que nos daban anuncios. La Superintendencia de Sistema Financiero, la Superintendencia de Electricidad, el Ministerio de Salud, mi respeto por cierto para la doctora Violeta Mengíbar. Ojalá y resuelva, es una presa política, hay que decirlo, y ojalá salga pronto en libertad. Sí. El Ministerio de Medio Ambiente, eso era. 4 instituciones de gobierno que nos daban anuncios. Tenías un contrato con esos ministerios por prestar un servicio de publicidad en el periódico. Exacto, que significaban $8,000 al mes en los 4. Y el gobierno los quitó. Los ordenó. Básicamente te asfixió. Sí, lo poco que entraba. Similar a lo que le hizo ahora a los alcaldes, digamos. Exacto. Y entonces bueno, cuando hace eso nos vimos en problemas serios. Entonces dejamos de pagar en el 2019, dejamos de pagar el seguro social, dejamos de pagar el IVA, dejamos de pagar las AFPs, porque el poco dinero que entraba, producto de los edictos y otro tipo de publicidad que conseguíamos, lo dedicábamos para pagar salarios, pero claro, sacrificábamos lo otro. En eso estábamos, y entonces el presidente dice, bueno, yo le voy a pagar el seguro social a los trabajadores. Creo que eso lo hizo en cadena también. Lo hizo en cadena, claro, lo hizo para humillarnos. Nunca te llamó, nunca mandó un mensaje, nunca mandó a nadie. Nunca. O sea, nunca mandó y dijo, mira, ¿qué está pasando aquí? Pero lo hizo para humillarnos, y más directamente para humillarme a mí, dado que soy la cabeza del periódico, que eso ya es grave, pero más grave es también mentir. Muchos compañeros, eran 78 trabajadores, creían en efecto que el presidente había pagado, había mandado ese dinero para pagar el seguro social. Yo encontré una nota que publicó, no sé si este periódico, es un periódico digital, pero dice, y me imagino que lo publicó después, o sea, un cabalito después de esa información que nos damos. Y dice, el director del periódico Colatino agradece al presidente su ayuda, dice. Y luego redacta toda una serie de cosas, como que en realidad el periódico quedó, ¿cómo se llama? Fue salvado por el presidente Bukele. Eso es lo que dice la nota, el periódico se llama Última Hora. ¿Está bien? No, pero no dio y no dice dio que centavo. agradeciste que el periódico va bien, y todavía aparece una publicación donde felicitas la decisión y toda cosa, una cosa así. No, pero es la información, va.
Menos mal que hasta hoy me estoy dando cuenta de esa publicación, porque yo la encontré en la red, yo la encontré me en da la risa, red. en aquel momento me hubiera dado rabia. Sí, yo la encontré en la red, pero fíjate cómo es esto, vamos. Esto es la historia que ellos llega a la están gente. contando. Ese No, es otro esta es la rollo. historia, o sea, que está aquí, yo la encontré en la red, o sea, no te estoy inventando, aquí está, aquí está, aquí está. La encontré en la red y como estábamos pensando que nos íbamos a ver, yo dije, pues sí, vamos, tal vez hablamos de esto, pero, o sea, lo que te quiero decir es que esto es lo que pasa y lo que la gente ve, escucha y que al final termina creyendo. Sí, es lamentable. La realidad normalmente Es no lamentable. es similar a lo que la gente mira. Fíjate que por eso creo yo que el periodismo tiene grandes retos. En este momento, digamos que estamos en cuesta arriba, el periodismo en términos generales. ¿Por qué? Porque este presidente se ha encargado de desprestigiarlo. Y entonces la gente, que a todo le dice sí, entonces ve el periodismo como una amenaza. Y nosotros tenemos que salir y dar la batalla, a ganarnos a la opinión pública. En primer lugar, dándole información verdadera, que sepa la gente que lo que los medios estamos haciendo, y aquí debo incluir otros canales u otros medios. Sí, en general, la prensa. O sea, Y que estamos en función de trabajar todo aquel hecho noticioso que en efecto le beneficia a la sociedad, y que estamos descartando la desfachatez, la mentira, lo que hoy se conoce como fake news en la nueva terminología. Pero este país está gobernado periodísticamente o propagandísticamente por fake news, por noticias falsas. Entonces esa es la tarea que nosotros tenemos, demostrarle a la gente que quienes tenemos a lo mejor no la verdad, pero que tenemos una mejor información que le pueda servir a ellos, somos nosotros. pero no tenés acceso a información, o sea, todo está bloqueado. Tenemos, ese es otro elemento importante. La información desde el punto de vista oficial no la vamos a encontrar. Por ejemplo, Así que debemos esforzarnos por encontrarla por otras vías. por ejemplo, ¿hay acceso a la información de cómo se maneja los recursos públicos en la Asamblea? No Para hay. nada. Nada. En el gobierno, Nada. en el aparato, digamos, de la Fuerza Armada, en la policía. Bueno, ni siquiera datos del COVID hay, pues, confiables, o sea, una cosa. Sí. No, aquí toda la información está reservada. Bueno, no, puede ser que yo esté está- equivocado, pero lo que yo leo son médicos con una carrera prestigiosa, y uno dice, no pega con los datos que da el gobierno. A eso me refiero. Si desde la parte oficial no tenés esa información, vos tenés que buscarla en otros con otros medios, con otras fuentes. Hoy, por ejemplo, se creó un bloque de familiares de personas desaparecidas. Ah, sí, lo vi, sí. Esas son las fuentes de los que los periodistas debemos tomar. Esas son las fuentes que los medios serios debemos tomar. Dos preguntas, sí, porque ya se nos está acabando el tiempo, pero ¿qué hacemos con la gente? Porque la gente en realidad tiene una lectura del país, en muchos de los casos, muy buena, muy positiva. Que puede ser bueno eso también, que la gente esté en un ánimo positivo, pero el problema es que la realidad es otra cosa. Entonces, ¿qué le toca hacer al periodismo en ese sentido? Lo que pasa es que estamos dejando... O sea, ¿cómo conectás con la gente? A eso voy, mira. Yo creo que el problema nuestro, en general, y aquí incluye la oposición, es que hemos dejado que solo fluya a su libre albedrío y antojo la narrativa oficial. Que otro cuente la historia. Sí, hay que comenzar a buscar también personajes, personalidades que cuenten la historia desde otro punto de vista. Y en el caso, por ejemplo, de los desaparecidos, ahí está una madre. Hombre, ¿quién va a poner en duda lo que diga una madre que tiene un hijo desaparecido desde hace 3 meses? Claro que sí. ¿Y quién te va a decir que estás haciendo una jugarreta en contra del plan control territorial si estás denunciando una realidad? Claro que sí. Eso va a hacer que la gente vaya aprendiendo. Entonces, pero es una tarea larga. Eso te iba a preguntar. Es una tarea los larga. tiempos. Es una tarea larga. ¿Crees que en función de las amenazas o de los factores, oportunidades, situaciones, condiciones que tiene el país, crees que esa tarea, ahora, cómo te va? Pero ya está calando.
Es que mira, ¿Vos sentís que eso está pasando antes ya? del 15 de septiembre, vos pensabas que podías reunir un montón de gente en la calle protestando contra el presidente. Bueno, uno lo ha pensado, pero la verdad es que no sucede, ¿no? Pero te lo imaginabas. Hoy sí sucede. Ya eso está sucediendo. Entonces, ¿Y eso cuál es la lectura? Eso te demuestra. No, lo que pasa es que la gente va sintiendo. Y esta gente se debe de volver multiplicadora de lo que está viviendo en realidad. Y así la prensa ha tenido un gran papel en todo eso, creo yo. Y ahí ir permeando. Y un papel, o sea, digamos, un protagonismo, sobre todo en los momentos más complicados, que francamente era o estás conmigo o arriesgate a lo que te pueda pasar, algo así era. ¿Cuál es en realidad, o cuál debería ser la ruta del periodismo y de ese ejercicio que se está haciendo? Yo sé que es un poco atrevida la pregunta que te hago, porque es una condición, pero vos pasaste la experiencia que contamos del 80 y ahora, ¿cuál podría ser, digamos, la mejor forma de enfrentar desde el periodismo este nuevo momento, siempre con la lógica de aportar al país? En eso está, digamos que ahí está la clave. No debes renunciar que tu papel es fundamental. No debes renunciar que sos útil a la sociedad. Solo tenés que ir y convencer a un ciudadano, a dos ciudadanos, a una comunidad de que lo es. Eso es lo que tenemos que hacer. Y debemos dar el primer paso ya. De eso se trata. Es lo que estamos haciendo en el Colatino. Nos resistimos a morir. Me gusta eso. Nos resistimos a morir. Es una buena frase. Y por eso estamos pidiendo ayuda a la ciudadanía. He lanzado en otros programas, en 2 programas concretamente en el exterior, la idea de crear 200 socios solidarios de Colatino. Y que esos 200 socios me aporten $20 mensuales. Con eso hacemos 4.000 cuando tengamos los 200 y con 4.000 resuelvo problemas de planilla. Me comprometo a ser socio tuyo. Excelente. ¿Qué gana el socio? Prestigio. Hasta me llega. ¿Qué más? Bien, chico. Prestigio. Pero mira, vamos a ver, te vamos a acompañar en esta campaña, en esta operación, porque la verdad es que es una buena frase, o sea, me resisto a que... Y nos estamos muriendo, es la verdad. Sí, y por eso decimos, nos resistimos a morir. Pero uno nunca muere. Y es que es importante. Fíjense. Ahora, es que fuera correcto si la cosa fuera por un proceso normal, pero en realidad todo lo que me has contado más bien ha sido un proceso inducido, o sea, te han llevado a esa tiene que ver con todo eso. Y a eso agregarle lo de la pandemia, que tuvimos encerramiento, que fue difícil traer materia prima, es decir, fue una cosa espantosa. Pero aquí seguimos, como diría Consalvi, con la terquedad del Isote. Pero yo prefiero la mía, nos resistimos a morir. Bien. Mira, creo que ha sido una plática buena. Solo voy a cerrar con un pensamiento quizás que quisiera que me des. Nos quedan, bueno, tenemos 3 años de gobierno ahorita. Bueno, ahorita, pero en junio, un par de meses. Y básicamente quedan 2 años de este periodo de gobierno. ¿Qué va a pasar después de este ciclo? Tu lectura. No te estoy diciendo que me leas la bola de cristal, pero tu lectura, tu experiencia, tu olfato periodístico, ¿qué va a pasar? ¿Y qué debe de hacer el país en función de eso que viene? Es complicado, pero tengo esperanza a partir de lo que te he dicho antes. Ya la gente está protestando. Siento que el país va despertando. Está despertando. Y entonces yo espero que para 2024 haya más gente todavía que haya despertado y entonces se le quite parte del poder al gobierno. Yo no sé si por las argucias de la Sala de lo Constitucional podrá él reelegirse. Si se reelige, no descarto que la gente lo vuelva a elegir, no lo descarto, pero sí creo que hoy sí la ciudadanía, y eso debemos trabajar nosotros, vote con más sabiduría, y no le deje todo el poder como se lo ha dejado hoy. Que cuando votaron por él en aquel tiempo y cuando votaron para esta Asamblea Legislativa, la gente creía que íbamos a estar de verdad en un país, en el paraíso. Obviamente en el paraíso solo está el presidente, porque simular bajar de una nave para anunciar la ciudad Bitcoin
Sí. Ninguno de los que nos está viendo en este momento tiene posibilidad de vivir en Ciudad Bitcoin. Primero porque no existe en este momento, porque para que exista quién sabe cuánto tiempo va a pasar. Y segundo, que quien tenga un Bitcoin, a los salvadoreños lo que le regalaron fueron $30, no Bitcoin. Ojo con eso, ¿verdad? Y en una herramienta que muchos le han dado cuenta a la gente que le regalaron $30 en Bitcoin. No es cierto, le regalaron $30. ¿Por qué? Porque el presidente tenía que votar. Quería votarlo y lo votó bien. Y no quiero decir que los compró, pero lo votó el presidente a $30. Entonces ninguno de los que nos está viendo hoy va a poder estar en esa ciudad, porque ninguno va a poder tener un Bitcoin. Digo, el ciudadano, el salvadoreño común. Claro, si hablamos de esas 120 familias que tienen el Producto Interno Bruto, el 70% del Producto Interno Bruto, ellos sí pueden comprar un Bitcoin. Desde 35,000 a $60,000 o a 100,000 como quieren llegar algunos. Pero son escasos. Ahora, yo creo que pueden hacerlo. Digamos, sobre este tema que vos has traído, el archivo wallet del Bitcoin, en realidad lo más concreto es que no existe información que uno pueda leer, revisar. O sea, yo no he logrado encontrar información que le deje claro a uno de qué estamos hablando. O sea, no sabemos quién autoriza, por qué se compra. Sí, o sea, es simple y sencillamente una decisión y vos vas enterándote 3 días después de lo que está pasando. Es que esto es tan irrealista. Y está hablando de millones, millones. No sé si es irrealista o surrealista, pero el presidente escribió en un tuit que en una madrugada estaba chulón y compró 15 billones de dólares. No, pensé que es impresionante. Solo en El Salvador esa cosa no puede ser. Pues. Entonces yo espero que la gente se dé cuenta, pero hay que decírselo. Porque no toda la gente seguramente leyó eso del presidente. Y si lo leyó... Yo no lo había leído. Si lo que pasa es que estoy bloqueado, además. Si lo leyó, quizás le pareció gracioso, ¿verdad? Pero ojo, más allá de lo gracioso, porque es verdad, es un estilo que caracteriza al presidente, pero ojo, lo gracioso a estadista, como debe manejar una política económica, hay un gran abismo. Ya estamos fuera de tiempo, pero no te quiero dejar ir, digamos, esta vez, sin que me des tu valoración muy rápida de la Asamblea, de estas comisiones, del estilo que estaba funcionando ahora en la Asamblea. En general, ¿cómo la describes? Y lo que hoy vimos, por ejemplo, hoy volvió a activarse la comisión, muchos le llaman la circomisión, otros le llaman la de persecución, pero se ha activado una comisión legislativa que está llamando a funcionarios, pero en realidad hay mucha crítica con el método, el estilo, la actitud. ¿Cómo lo ves? Esta es una asamblea legislativa que está montada en el circo, para hacer circo. Y desgraciadamente la gente aplaude el circo. Claro, el circo es para eso, ¿verdad? Pero ojo, la ciudadanía debe saber que la Asamblea Legislativa es para crear políticas, para crear leyes, y no para hacer circo. El primer poder del Estado. Es para persecución, es para humillar. La gente que están llevando de los sobresueldos es para exponerla a la humillación. Es para que como en el circo romano, todos le lancen cualquier cosa y pidan la cabeza o pidan sangre. Eso es lo que está haciendo la Asamblea Legislativa. Es una vergüenza esta Asamblea Legislativa. Y por eso, a partir de esta Asamblea ya no es el primer órgano. Debería serlo. Si leemos a Juan Jacobo Rousseau, el contrato social, pues es eso, ¿verdad? Sí, pero estos la han degenerado, ¿eh? Chico, te agradezco. A todos ustedes, gentes, en realidad ha sido una conversación, digamos, de allá para acá, de los 80 para acá, regresamos, pero interesante, fíjate, yo creo que deberíamos de crear un espacio semanal para tratar de recuperar un poco la memoria histórica. Hay un montón de cosas que la gente no las está oyendo y hay gente que, vos decís que no, pues te querés sentir joven, pero chico, tenés, no sé, un vergo de años trabajando en periodismo, o sea, y la experiencia vale más que la parte académica. Y yo te digo, yo reconozco el enorme trabajo, no solo el tuyo, una buena cantidad de periodistas que tiene el país, muy buenos, que hicieron un trabajo importante y que fueron determinantes en el periodo del conflicto armado, de la firma de la paz y posterior en este proceso que hemos tenido de proceso de democrático.
Ahora estamos enfrentando un nuevo momento, creo que le toca a una nueva generación de periodistas y de profesionales de la comunicación y de la información asumir un nuevo reto, pero yo creo que la gente también, recuperar la memoria histórica le da un enorme valor agregado a la posibilidad de ver hacia el futuro también. Y eso es clave porque son de las cosas que el presidente también está atacando. Sí, él quiere parecer quiere borrar que no hay historia. Cree que El Salvador nació con su llegada a la presidencia. Sí, ese es un gran error, por supuesto, una blasfemia. Vamos, yo creo que esas cosas tienen vida corta. Y por eso creo yo que es importante trabajar en función de la memoria histórica. Totalmente de acuerdo. Te agradezco, chico, de verdad. Y me encantó tomarme un traguito contigo. Hoy es, recuérdenlo, jueves, ya casi viernes, fin de semana, y ya estamos en una hora más relax. Así que cae bien platicar, una buena plática con un buen amigo. Creo que es una buena forma de entrarle al fin de semana. Te agradezco, chicos, nuevamente. Gracias. Y suerte. Somos socios del periódico. Excelente. Y te voy a ayudar a conseguir más socios. Perfecto. Vamos a ponerle vamos a poner el reto, que todos los que vengan a este programa se van a volver socios del periódico. Excelente. Gracias. Y después nos arreglamos, chicos. Gracias a todos ustedes, gentes, por estar nuevamente en un programa más de El Barcito FM. Nos vemos la otra semana y síganos en nuestras redes porque ahí vamos a tirar piezas. Vamos a tirar pequeños cortos de la plática. En el blog también les enviamos o les compartimos la conversación escrita, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube. Muy pronto vamos a estar en Spotify también, compartiendo con ustedes el podcast del programa. Así que estamos tratando de hacer las cosas bien. Y nuevamente agradecerle al equipo que trabaja para que podamos todos los jueves tener una plática más y compartir con ustedes una historia de alguien que ha construido éxito con trabajo y que en realidad tiene un enorme conocimiento que compartirnos. Les agradezco y hasta el próximo jueves.